El día de hoy nosotros quisiéramos revisar la biografía, no como lo hicimos la vez pasada, porque cada año vamos a ver tres biografías, dos biografías bíblicas, la de un hombre y la de una mujer. Y la biografía también de algún siervo o sierva que sea contemporáneo, que no sea necesariamente bíblica. Y nosotros hace algunos meses atrás vimos la biografía de Juan Calvino. Esta semana yo visité a unas amistades que tienen tres hijas. No tienen hijos varones, todas ellas ya jovencitas, de 20 años para arriba, solteras. Y así que el único varón en casa era un amigo, Santiago, el esposo. Ahora, si ese fuera tu caso, yo quisiera que te pongas en el lugar de cualquiera de los dos padres, del papá o de la mamá. ¿Qué clase de esposo tú desearías para tu hija? Ponte a pensar. Si tú tienes una hija o varias hijas, ¿qué clase de esposo quisieras para ellas? Menciono esto porque hay padres que son celosos, y está bien que sean celosos, pero no un celo enfermizo, un celo en el buen sentido de la palabra. En cambio hay otros que son con muy altas expectativas y a veces como que quieren un príncipe azul. Pero hay otros que no se involucran. Pregúntale a tu mamá. Y hay otros que son indiferentes. Pero yo pienso que el padre creyente es alguien que aconseja a sus hijos varones y a sus hijas también mujeres. Pero al aconsejar a sus hijas, los padres yo creo que siempre debemos de considerar a nuestros futuros candidatos como yernos. Debemos de saber quiénes son. Uno debe tener al menos algo en mente, saber cómo es el esposo que uno quiere para su hija. ¿Cuál es el común denominador de los grandes hombres que Dios ha utilizado y que nos dejan como testimonio las Sagradas Escrituras? Bueno, los grandes hombres que fueron utilizados por el Señor se caracterizaron porque conocían a Dios. Y como conocían a Dios, lo amaban. Y por supuesto que mostraron cualidades que fueron probablemente muy diferentes de la gente común y corriente. Había algo diferente en ellos. Estos hombres amaban a Dios. Sus vidas probablemente no puedan llegar o no pueden volver a ser repetidas por ninguno de nosotros. Pero sí puede serlo ese espíritu de humildad, de valor, ese espíritu de entrega a Dios, la lealtad a la verdad y la gran fe que a veces solemos ver en estos grandes hombres que Dios ha utilizado. Todos ellos, sin lugar a duda, por los grandes hombres que fueron utilizados por el Señor en las Sagradas Escrituras, todos ellos tenían una particular relación con Dios. Todos ellos, sin excepción. Todos mostraron en ciertas cosas un espíritu de liderazgo. Un espíritu de liderazgo que se manifestaba, que era evidente en lo que ellos hacían o para lo que fueron llamados. En otras palabras, en su obra o en su trabajo. Mostraron liderazgo en lo que ellos hacían. Mostraron también liderazgo en la familia. No era que la abandonaban y la dejaban ahí a la buena de Dios. Eran hombres que tenían un liderazgo con la familia. Y por supuesto que dieron un buen testimonio en la vida. Y para todo ello se requiere de cierto carácter que llega a ser durante toda la vida pulido por el Señor. De alguna manera que no entendemos, Dios nos toma como somos
necios, insensatos, mentirosos, borrachos, mujeriegos, delincuentes, criminales, como quiera que sea. Y durante toda la vida, después que el hombre ha conocido a su Señor, es como que Dios toma el cincel del Espíritu Santo y empieza a dar ciertos martillazos en el punto exacto, con mucha suavidad, y empieza a pulirnos. Y de pronto la gente ya no es lo que era antes. ¿Y qué ha pasado? Dios lo está transformando. Dios está haciendo de él o de ella un nuevo ser cada día para su gloria. Y eso es lo que yo quiero ver el día de hoy. Quiero ver la biografía de un hombre que Dios utilizó en el Antiguo Testamento. La biografía de Josué. Yo no quiero hablar del libro de Josué. No quiero hablar de sus hazañas. Sin embargo, hay que mencionar algunas cosas de las que él hizo para poder comprender el carácter de este hombre, su testimonio, su vida y qué podemos imitar. Quisiéramos conocer algo de una manera general o a manera introductoria de quién fue Josué. El nombre de Josué, yo no sé si tú sabías, pero el nombre real de Josué no era Josué. El nombre de él era Oseas. No es de Osea, no, era Oseas con S, que quiere decir salvación. Pero Josué a temprana edad empezó a servir a quien Dios había levantado como líder en la nación de Israel, de un hombre llamado Moisés. Él fue el ayudante. Y Moisés fue el que le cambió el nombre de salvación de Oseas, se lo cambió a Josué o Yeshua. Y Josué quiere decir el Señor es salvación. ¿Dónde vemos eso? Eso lo vemos en Números 13:16. Dice allí, así se llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Nun, Moisés lo llamó Josué. O sea que él ya no era solamente o no tendría el significado de salvación, sino ahora era que el Señor es salvación. Y de alguna manera cuando vemos el testimonio de Josué, lo que estamos viendo es cómo el Señor obra a través de él, salvando a los creyentes, salvando a su pueblo. Así que este sucesor de Moisés es su ayudante. Números 11:28 mismo nos describe y dice allí, entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés desde su juventud. Moisés, Señor mío, deténlos. Ahí había un grupo de personas que se habían levantado a profetizar y en el celo de este hombre que era cercano a Moisés, que era su ayudante como su mano derecha, le dice, deténlos. Dios lo había dotado también a este hombre de cierta gracia especial. Y yo pienso y esa gracia especial es sabiduría. Y yo creo que la sabiduría es necesaria en este tiempo donde hay tantas voces que uno oye por todos lados. La universidad, la escuela, los presentadores de televisión, los psicólogos, la suegra, la abuelita. Y todo el mundo tiene voces y algo que opinar. Y se necesita tener sabiduría para saber cómo conducirnos en la vida. Dios había dotado de sabiduría a este hombre. Dice la Escritura en el libro de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, estaba lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los israelitas le escucharon e hicieron tal como el Señor había mandado a Moisés. Entonces, este hombre ya vemos el significado de su nombre. Vemos también que era un ayudante de Moisés. Y ahora nos damos cuenta que es un hombre a quien Dios lo había dotado de sabiduría. Yo creo que todos los jóvenes al día de hoy
Deberían de tener sabiduría para elegir una carrera, sabiduría para elegir a tu futura esposa, sabiduría para tomar decisiones importantes en la vida. A veces tomamos decisiones a la ligera, decisiones livianas, y eso después nos llega a pasar factura por las equivocaciones que tenemos. Pero para entender un poco de la vida de Josué y de quién fue este hombre, tenemos que de alguna manera remontarnos un poquito a la historia del pueblo de Israel. Si tú recuerdas bien, Dios había elegido a Abraham y los descendientes de Abraham llegaron a ser el pueblo de Israel. Entonces, después de Abraham, vinieron todos los patriarcas, pero en la medida que este pueblo fue creciendo en territorio de Egipto, estos hombres llegaron a ser, esta nación llegó a ser esclava de esta otra nación. Este pueblo que al principio no era pueblo, sino que era una simple comunidad que se los conocía como los hebreos, llegaron a ser grande en número. Entraron 70 y salieron como más de 500,000 de personas. Se habían multiplicado, las mujeres daban a luz y los egipcios estaban asustados porque el pueblo estaba creciendo. Así que les impusieron trabajos forzados y empezaron a maltratarlos. Lo cierto es que Israel, antes de ser nación, llegó a ser esclava de Egipto. Y ahí estaban ellos sirviendo. Pero Dios levanta a Moisés y rescata a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y camino a la tierra que Dios había prometido a Israel, ya habían salido de Israel, de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo y Dios los llevaba hacia una tierra próspera, una tierra fructífera. La Biblia lo describe como una tierra que fluía leche y miel. Uno llega a verse a lugares, sobre todo cuando va a la costa ecuatoriana, y antes de llegar uno ve terrenos áridos, secos, como quebradizos. Y uno ve ahí es cactus. Bueno, el terreno y la tierra que Dios tenía preparada para esta nación era una tierra rica, abundante, una tierra que realmente lo que iban a sembrar iba a crecer. Pero esta tierra estaba habitada por otras personas. Habían habitantes que estaban allí viviendo. Pero Moisés envía 12 espías para reconocer la tierra de Canaán, y entre ellos va Josué. Dice la escritura en Números 13, versículo 1, 2 y luego el 8, dice: entonces el Señor habló a Moisés: tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los israelitas. Enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Versículo 8. De la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Nun. Y ahí fue como fue seleccionado este hombre joven para que él fuera uno de los espías que iba a ver la tierra que iban a poseer, Canaán. Josué a esta época más o menos tenía 40 años. Pero luego en el versículo 25 a 28 del mismo capítulo, ellos regresan con el reporte, regresan con un informe. Y dice la escritura: y volvieron de reconocer la tierra después de 40 días y fueron y se presentaron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los israelitas en el desierto de Parán en Cádiz. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación y les enseñaron el fruto de la tierra. Y le contaron a Moisés y le dijeron: fuimos a la tierra a donde nos enviaste. Ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra,
y las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Estos hombres van porque Dios había prometido algo, que iban a poseer esta tierra, pero ellos ya estaban viendo todos los obstáculos. Es una ciudad fortificada. Es verdad que fluye leche y miel, pero esa ciudad, mira, hay gente grande allí. Y se empiezan a acobardar. Ese era el reporte de los espías. Pero habían dos que no estaban de acuerdo con ese reporte. Entonces dice el versículo 31 al 33 del mismo capítulo: pero los hombres que habían subido con él dijeron: no podemos subir contra ese pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y dieron un mal informe a los israelitas de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langostas, y así parecíamos ante sus ojos. Con toda probabilidad, yo creo que donde ellos llegaron había gente pequeña. No porque alguien es grande y la mamá es grande, todos los hijos van a salir altos. Seguro que allí había gente pequeña, baja de estatura, pero parece que ellos se fijaron solamente en los basquetbolistas. Todos los grandotes que estaban ahí era la mirada donde estaban ellos viendo ahora. Era un mal informe lo que ellos estaban dando. Era un reporte que Dios no lo había aprobado, pero tampoco lo aprobaban dos hijos de Dios, entre ellos Josué. Josué y Caleb, porque esos eran también parte de esos espías. Entonces, leemos el capítulo 14, del versículo 1 al 9. Entonces, mira con todo ese reporte cómo reacciona la gente. Entonces toda la congregación levantó la voz y clamó, y el pueblo lloró aquella noche. Todos los israelitas murmuraron contra Moisés y Aarón, y toda la congregación les dijo: ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto, ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Por qué nos trae el Señor a esta tierra para caer a espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos van a caer cautivos. ¿No sería mejor que nos volviéramos a Egipto? Y se decían unos a otros: nombremos un jefe y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón cayeron sobre sus rostros en presencia de toda la asamblea de la congregación de los israelitas. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Y oiga esto: si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Solo que ustedes no se rebelen contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Como dicen algunas traducciones, pan comido. Serán como el pan. Su protección les ha sido quitada, hablando de la gracia común, y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Wow. Este hombre confiaba en Dios. Tenía una buena relación con Dios. Este hombre creyó lo que Dios había dicho, lo que Dios había prometido. Con el informe que daban los 10, ¿saben lo que ocurría? Lo hacían a Dios mentiroso. Pero con el informe de Josué y de Caleb, glorificaban al Señor.
Porque cuando ellos negaron, no, no podemos, eso es imposible para nosotros, esta gente es muy fuerte, ciudades fortificadas, era como que le decían, Dios, tú te equivocaste, no vamos a poder entrar ahí. Estaban haciendo a Dios mentiroso. ¿Sabes que cuando tú no crees lo que la Biblia dice, tú tienes la misma actitud de esos 10 espías? Haces a Dios mentiroso. A Dios tenemos que creerle. Lo cierto es que Moisés muere y Dios no le permite entrar a la tierra prometida, porque él había pecado y como fue un pecado público, Dios lo disciplinó públicamente. Él golpeó la roca en vez de hablarle. Él hizo todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Y Dios no le permitió el ingreso a la tierra prometida. Y de hecho, toda esa multitud que salió de Egipto, esclava, ninguno entró a la tierra prometida. Solamente entró Josué, Caleb y los que habían nacido en el desierto. Porque ellos vagaron antes de entrar a la tierra prometida 40 años. Y las mujeres fecundas seguían teniendo hijos como en Egipto. Salió otra nueva generación, otra nueva clase de jóvenes, de niños que no se habían rebelado contra Dios, que no habían blasfemado contra Dios. Pero la gente que salió de Egipto estaban inconformes con lo que Dios había hecho. Criticaban a Moisés, criticaban a Aarón, se rebelaban contra Dios. Y Dios tolerándolos como nos tolera a nosotros hoy. Así que Moisés muere y no puede entrar a la tierra prometida. Todos los demás mueren excepto Josué y Caleb. Dice Números 14:30, de cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerlos, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. Nuestro Dios es un Dios justo. Si tú honras a Dios, Dios te va a honrar. Pero si tú deshonras a Dios, Dios te va a deshonrar. ¿Sabes por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Nada más. Así que yo quiero, habiendo visto esta introducción pequeñita, vamos a dividir el sermón en 4 puntos. Número 1, vamos a ver cómo este hombre, primeramente, tiene una cualidad que yo creo que toda jovencita soltera, óigame bien, ¿sabes qué es lo que tienes que fijarte en el hombre que tú lo ves? Wow, fulanito, abogado va a ser, médico. Olvídate del título. Mira primero si teme a Dios. Y lo segundo, mira si tiene liderazgo. Porque Josué es el hombre que Dios utiliza para que Israel llegue y entre a la tierra prometida. Israel no era una nación fácil. Estos que nacieron en el desierto eran los hijos de los desobedientes. Y ahí está nación, ahí está Israel, ahí está Josué, que ya tenía la experiencia de haber estado junto al maestro Moisés, donde Dios le había hablado, donde tenía sabiduría y tenía que luchar y bregar y poner a funcionar todo lo que Dios le había dado. Así que empieza en Josué 1, versículo 1 y 2 para ver su liderazgo. Dice el versículo 1 y 2 de Josué 1. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué, hijo de Nun y ayudante de Moisés, y le dijo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate, cruza este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los israelitas. Punto. Eso es lo que le dice el Señor. ¿Y ustedes qué creen que hizo Josué? Obedeció. Guió al pueblo. Eran como 500,000 de personas.
Y a veces el hombre con 2 hijos, 3 hijos, no puede gobernar su casa. Este hombre tenía como 500,000 de hijos y ejerció su liderazgo. Entonces dice el versículo 5 al 8, donde Dios le sigue hablando, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. O sea, es como que Dios le estaba diciendo: mira, no te distraigas. No te distraigas. Dios le está prometiendo aquí a Josué éxito. Y ese era un éxito a la manera de Dios. No en la forma en que nosotros estamos acostumbrados a percibir el éxito. Nosotros estamos acostumbrados a percibir el éxito si tiene un buen trabajo, si gana bien, si tiene buena salud, si tiene logros deportivos, si tiene un buen carro. ¡Wow! Y también hasta si se viste bien. Este es un hombre de éxito. Nosotros jugamos por las apariencias. Ese es el hombre del éxito según la sociedad. Pero para Dios, el hombre de éxito era un hombre que iba a cumplir la voluntad de Dios, que le iba a hacer como Dios quería y que iba a traer resultados para su gloria y para su honra. Es como, realmente esto es muy diferente, el éxito de Dios. Y la primera orden que este hombre Josué da como líder es obedecer lo que Dios le ha pedido. Y ahí empezamos a ver el liderazgo de este hombre. Vean lo que dice en Josué 1, 10 y 11. Dice: entonces Josué dio órdenes a los oficiales del pueblo: pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo diciéndoles: preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán el Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da en posesión. Tú sabes que pocos días antes de que ocurriera esto, ¿quién era superior a Josué? Moisés. Cuando estaba vivo era Moisés. Y este hombre me llama la atención la humildad que también muestra. Porque a pesar de él estar gobernando, yo a veces veo a los presidentes que llegan: el gobierno anterior hizo este proyecto, desbarátame ese proyecto y pon lo mío ahí. Pan, techo y empleo. Y empiezan a llenar las cosas de sus nombres, de sus logros y sus logos también. Pero nunca le dan crédito a lo bueno que hizo el anterior gobierno. Hay como esa situación que uno no se explica. Lo sensato es que si un gobierno anterior hizo algo bueno, mire, rescatamos la obra que hizo tal presidente, este gobierno excelente, vamos a continuarla. Buscando el bien común. Días antes, superior a Josué era Moisés. Y Josué sabe honrar a Moisés, quien también fue un siervo de Dios. ¿Y cómo lo honra? Primero, que no murmura de Moisés. Moisés no fue un hombre perfecto, pero ese polvo llamado Moisés fue el instrumento que Dios utilizó para sacar a Israel de la esclavitud de Egipto. Y mira cómo se refiere a Moisés. Dicen en Josué 1:13: recuerden la palabra que Moisés, siervo del Señor, les ordenó. Él trae a la memoria de los israelitas lo bueno de este hombre, que era un hombre de Dios. Y recuerden, el siervo del Señor, Moisés,
El Señor, su Dios, les da reposo y les dará esta tierra. Y ocurre que en Números 13 y 14, Moisés envía espías y como Josué fue un buen siervo de Moisés, ocurre que Josué también hace lo mismo y envía espías para reconocer la tierra que iban a poseer, que todavía no la tenían. Hace lo mismo que Moisés. Y él envía espías a Jericó. Allí algunos se convierten, dentro de ellos una prostituta llamada Rahab, que llegó a ser de la descendencia en el linaje del Señor Jesucristo. Así que él lidera a Israel hacia la tierra prometida. Eso es lo que vemos nosotros del capítulo 1 al 5. Y así como el mar rojo se abrió para que el pueblo de Dios caminara en seco, igualito pasa con Josué. Se abre el Jordán y el pueblo de Dios camina en seco. Josué guió al pueblo y cruzó el Jordán, comenzando entonces la conquista de Canaán. Realizó una inteligente planificación del proceso y él dirigió su primera campaña a conseguir, y él hizo un asentamiento básicamente en el centro de Canaán. Pero ¿qué más podemos destacar y rescatar de la biografía de este hombre? No solamente que era un buen líder, no solamente que era un hombre lleno de sabiduría, sino que también era un hombre que aprendió a adorar a Dios. ¿Sabes que Dios está buscando de verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad? Mira, la adoración no debe ser exigida. Yo recuerdo muchos años atrás cuando la gente cantaba, había alguien que se para, hermano, no están cantando, y arengaba a toda la gente. Pero ¿cómo van a adorar a Dios si no tienen a Dios? ¿Cómo van a elevar de corazón al Señor una alabanza, un cántico? ¿Cómo se van a deleitar en Dios si no tienen a Dios? Tu pensamiento está en otra cosa, está en el celular, están distraídos, a qué hora se acaba el culto. No tienen a Dios. Dios está buscando de verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y en verdad. Porque de tales adoradores Él se complace. Nosotros no estamos aquí, oiga, canten al Señor. Mi hermano, si tú conoces al Señor, si Dios te ha hecho renacer de nuevo, tú vas a adorar a tu Dios sin necesidad de que nosotros te empujemos. Así era Josué. Josué conocía a su Dios y él era un adorador por excelencia. ¿Y sabes cómo lo adoró a Dios? En aquel tiempo, Dios ocurre que había hecho un pacto con Abraham. Y una forma de adorar a Dios era la circuncisión. Porque ese era un pacto de Dios con Abraham y todos sus descendientes. Era la circuncisión. Pero había otro hecho que estaba en la retina de los israelitas. Y era que cuando ellos fueron liberados de la esclavitud de Egipto, la noche anterior, pasó el ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos. Pero el ángel de la muerte no entró al lugar donde la sangre estaba en el dintel de la puerta, donde habían hecho el sacrificio de un cordero y habían celebrado la cena pascual, una comida con hierbas y con cordero y con panes sin levadura. Entonces, la Pascua para los israelitas era una fiesta importantísima. Porque ¿sabes lo que recordaban ellos? Que Dios los había liberado de la esclavitud. Para nosotros eso no tiene mucho sentido. Porque tú no eres un israelita. Pero debería tener para nosotros más sentido lo que Cristo hizo en la cruz. Eso debería tener más sentido. Pero eso era lo que tenía Josué, Israel. Ese era el contexto histórico de ellos. ¿Y cómo adora entonces Josué a Dios? Celebrando la Pascua
y ordenando que se circunciden los que no estaban circuncidados, los incircuncisos. Tú sabes por qué, ¿no? Porque toda esa nueva generación había nacido en el desierto. No eran los mismos que salieron de Egipto, eran los hijos de ellos. Dice Josué 5, 2 y 3. En aquel tiempo el Señor dijo a Josué: hazte cuchillos de pedernal y vuelve a hacer la circuncisión por segunda vez a los israelitas. Entonces Josué hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los israelitas en la colina de Aralot. Cuando tú adoras al Señor, el Señor se nos revela, creo yo, más y más. En la medida que cualquier creyente es un adorador genuino, Dios se te revela más y más. Así era Josué. ¿Y sabe cómo Dios lo premió? Dios le envió al capitán del ejército de los cielos y le envió un ángel. Y Josué tiene una conversación con este hombre extraño que aparece de la noche a la mañana con vestiduras de guerrero. Y oye la conversación en Josué 5, del 13 al 15. Cuando Josué estaba ya cerca de Jericó, levantó los ojos y vio que un hombre estaba frente a él con una espada desenvainada en la mano. Y Josué fue hacia él y le dijo: ¿es usted de los nuestros o de nuestros enemigos? No, respondió. Más bien yo vengo ahora como capitán del ejército del Señor. Y Josué se postró en tierra, le hizo reverencia y dijo: ¿qué tiene que decirle mi Señor a su siervo? Entonces el capitán del ejército del Señor dijo a Josué: quítate las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y así lo hizo. Esto me lleva a mi segundo punto, donde está en Josué 6 al 12. Y ahora él llama al pueblo a obedecer la Torá. En estos capítulos del 6 al 12, él llama a obedecer la Torá. No podemos ver los detalles, pero lo que aquí vemos es que hay batallas contra los cananeos, hay batallas contra todas las poblaciones enemigas que habitaban en Canaán. Imagínate Canaán como una nación, Ecuador, y hasta allá Guayaquil, Cataquito, Catacuenca, por acá está otra provincia. Y ellos tenían que ir derrotando a todas esas ciudades que eran parte de esa nación. Pero allí hay dos naciones que sobresalen en las batallas. Una era Jericó y la otra era Ai. H-A-I. Ai. Cuando Israel pelea contra Jericó, ¿sabe lo que se muestra allí? Se muestra la fidelidad de Dios. Los israelitas en esa batalla son pasivos. No tiran ni una flecha. Ellos simplemente dan la vuelta alrededor de las murallas de esta nación y las murallas caen y de ahí es que entran ellos. La pelea era de Dios. Eso hace y Jericó es destruido. Cuando pelea contra Ai, en cambio se muestra el fracaso de Israel. Porque dentro de la nación había un hombre, la codicia en el corazón de un hombre llamado Acán. Este hombre roba objetos preciosos. ¿Sabe lo que hace el pecado de él? Afecta a toda la nación. Afecta a toda la nación. Imagínate un hogar. Tú tienes tu hogar donde tú has criado a tus hijos, a tus hijas. Y ocurre que un día una de ellas, de tus hijas, se te revela y te empieza a llegar de noche, llega tarde, huele a alcohol, a cigarrillo, después está en droga y después se prostituye. Pero tú en el corazón de madre o de padre, tú dices: es mi hija,
¿Y qué voy a hacer? O imagínate que sea un varón. Entonces en el corazón de padre o de madre, tú dices, es mi hija. Y tú consientes el pecado y permites el pecado. ¿Tú qué harías? Bueno, en la nación hubo un hombre que hizo eso. Y veamos lo que hizo Josué. El compromiso de Josué era con Dios, no era con el hombre. A veces los padres ocurre que somos muy permisivos y damos lugar para que los hijos cobren alas y cuando nos damos cuenta ya no podemos controlar ni dominar porque el pecado está tan enraizado en ellos que el consejo del padre o de la madre ya no les interesa ni les importa y hacen lo que quieran. Pero ¿cuál fue la actitud frente al pecado de Josué? En el versículo 19 a 21 del capítulo 7 de Josué y luego el 24 a 25, la escritura dice lo siguiente. Entonces Josué dijo a Acán, mira cómo se acerca a este hombre que había hecho lo malo. Hijo mío, te ruego, da gloria al Señor, Dios de Israel, y dale alabanza. Declárame ahora lo que has hecho, no me lo ocultes. Ya Dios le había revelado lo que él había hecho. Y Acán respondió a Josué, en verdad, he pecado contra el Señor, Dios de Israel, y esto es lo que he hecho. Cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 siclos de plata y una barra de oro de 50 siclos de peso, los codicié y los tomé. Todo eso está escondido en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Josué dice, vayan, saque eso y desentiérrenlo y tráiganlo y pónganlo en el lugar que corresponde. Porque eso no era de Josué. Tampoco era del pueblo. Eso era una ofrenda para adoración al Señor. Dice luego el versículo 24 y 25. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, y la plata, el manto, la barra de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que le pertenecía. Y los llevaron al valle de Acor. Y Josué dijo, ¿por qué nos has turbado? El Señor te turbará hoy. Todo Israel los apedreó y los quemaron después de haberlos apedreado. Con esto no quiero decir que tienes que apedrear y quemar a tus hijos. Lo que no tienes es que tolerar el pecado. No los vayas a quemar, no, que el pastor dijo que hay que quemarlo. Cuidado, me vas a meter en problemas por ahí. No debes tolerar el pecado en el seno de tu hogar. No lo toleres. ¿Cuál era el punto? Ellos iban a heredar la tierra que el Señor les había prometido, entonces debían ser obedientes al Señor. Ese era el punto. Entonces es importante destacar que en esta sección de estos capítulos, Josué derrota a muchos enemigos en muchas batallas. Parece que en esos capítulos corre harta sangre. ¿Sabes a quién no destruye? A los gabaonitas. Porque esa gente vio que Dios, el Dios verdadero, estaba con Israel. Ellos se arrepintieron y se camuflaron y se rindieron y adoptaron al Señor como su Dios. Y Dios, que es bueno y misericordioso, siempre acoge a todo aquel que se arrepiente. No destruyó a los gabaonitas porque se volvieron hacia Dios. En tercer lugar, Josué en el capítulo del 13 al 22, ahí vemos que él divide la tierra que han poseído a las 12 tribus. Era un hombre que también era un buen administrador. Era un buen administrador. Los hombres necesitamos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha dado.
Cuando esto ocurre ya en el capítulo 13 al 22, Josué ya es un anciano. Yo creo que él tendría más o menos unos 80 años. Porque a los 40 años empezó a servir con Moisés. 40 años vagaron en el desierto. Y aquí ya está, cuando empieza su ministerio, él tenía aproximadamente 80 años. Y por los registros bíblicos, tú te das cuenta que Moisés fue ayudante, Josué fue ayudante de Moisés desde temprana edad. Y así que sacamos nosotros la cuenta, porque él murió a los 110 años. Y en cuarto lugar, el capítulo 23 y 24, nosotros encontramos un discurso final de Josué. Que así como Moisés dio un discurso final, Josué también lo dio. Y el discurso que da les habla acerca de la generosidad que Dios había tenido para con ellos. Cómo les había dado una tierra que fluye leche y miel, cómo los había bendecido dándoles el arca del pacto, los había prosperado, cómo los había rescatado de los egipcios, había derrotado a los cananeos y les había dado una herencia. Y así que Él los anima para que se alejen de dioses falsos, de los dioses de los cananeos y puedan recibir la bendición. ¿Qué características tenía este hombre como un hombre piadoso? Lo primero que yo quiero destacar de él es su devoción a Dios, su devoción al Señor. A veces uno piensa en este lugar y uno dice, bueno, que este lugar físico. Sí, pero este lugar donde predicamos la palabra del Señor, donde conocemos personas, donde celebramos la cena del Señor, donde bautizamos a creyentes, donde adoramos a Dios. Esas cosas no habían en el tabernáculo, que era una tienda. Pero eso era para Josué tan sagrado, de tanta importancia, que él no se quería ni siquiera alejar del tabernáculo. Una consagración que tenía para con Dios. Diferente a los domingueros, ¿no es cierto? Que vienen solamente el domingo a la iglesia. Pero aquí hay muchas cosas que se hacen de lunes a sábado. Éxodo 13:11, 33:11 dice, y el Señor acostumbraba a hablar con Moisés, cuando no moría, cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Cuando Moisés regresaba al campamento, su joven ayudante Josué, hijo de Nun, no se apartaba de la tienda. ¿Sabes por qué? Porque en el tabernáculo o en la tienda era el lugar donde Dios hablaba con Moisés. Y él por lo menos quería estar cerca de allí. No te alejes de Dios. No te alejes de Dios. Así que si yo quisiera ver un futuro candidato para mi hija, no la estoy promocionando por si acaso nomás alguna mente carnal por ahí piense algo que no es. Me gustaría que mi devoto yerno tenga una devoción por el Señor. Pero eso no vemos. ¿Sabe qué estamos viendo? ¿Cuánto gana? ¿Qué trabajo tiene? Te voy a ser honesto, a mí eso me tiene sin cuidado. Si no teme a Dios, si no conoce a Dios, ni empiece por ahí. Este era un hombre devoto a Dios. Pero ¿cómo sabemos que él era un creyente? Bueno, porque le creyó a Dios. ¿Recuerdas número 14:30? De cierto que ustedes no entrarán en la tierra en la cual juré establecerles, excepto Caleb, hijo de Jefone, y Josué, hijo de Nun. ¿Por qué entraron ellos? Porque creyeron a Dios. Porque le creyeron a Dios. Los 11 espías no le creyeron a Dios. Toda la multitud que salió de Egipto murmuró contra Dios. Es decir, que él creyó a Dios.
Él era un hombre de fe. Y eso es lo que Dios está buscando al día de hoy. Un texto que dijo el Señor Jesucristo me recuerda que Él dice que al final de los días, cuando el hombre de Dios regrese, el Hijo del Hombre regrese, dice, ¿hallará fe en la tierra? Pregunta si hallará fe en la tierra. En Números 14, 6 al 8, dice la Escritura, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron, la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. Era un hombre de fe. Nosotros generalmente somos de fe cuando firmamos el contrato. Cuando nos aceptan en el trabajo y firmamos el contrato. Ahí que nos vuelve la fe. Pero fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que aún no ves. Eso es fe. Otra cosa que yo destaco en la vida de este hombre era su consagración absoluta. Era un hombre consagrado, dedicado para con Dios. Él se desgastó por el Señor y su reino. En Números 32, 11 y 12 dice la Biblia, ninguno de estos hombres que salieron de Egipto de 20 años arriba verá la tierra que juré a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque no me siguieron fielmente. Está hablando Dios. Sino Caleb, hijo de Jefone, el cenezeo, y Josué, hijo de Nun, pues ellos sí han seguido fielmente al Señor. Fidelidad. ¿Sabe que Dios no está buscando talentos? Dios está buscando gente fiel. Por otro lado, este hombre estaba interesado en lo espiritual. Estoy hablando de todas las cosas espirituales de él. Él estaba interesado en lo espiritual. No a todo el mundo le interesan las cosas espirituales. Porque nadie vive de lo espiritual, pues generalmente, ¿no? Pero la Biblia dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y este hombre estaba interesado en lo espiritual. Josué 3:5. Entonces Josué dijo al pueblo, conságrense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Él estaba interesado en lo espiritual y quería que el pueblo esté preparado. Y Josué 8:30 dice, entonces Josué edificó un altar al Señor, Dios de Israel, en el monte Ebal. Wow. ¿Y para qué Josué levantó un altar? ¿Para qué lo hizo? Para adorarlo. Pero también él tiene una reverencia piadosa. Porque recuerda cuando el ángel se le acerca, él dice que se postró en tierra. También fue un hombre de valor y también fue un hombre obediente. Pero lo que más yo quiero destacar en esta mañana es el liderazgo familiar que él tuvo. Eso fue parte de su discurso final. Yo creo que trabajar con personas siempre es complicado. Siempre es difícil. Sin embargo, este hombre tenía en muy alta estima su liderazgo familiar. Porque en uno de los discursos finales, el pueblo ya estaba como empezando a rebelarse y él veía cierta resistencia. Y él tiene que confrontar al pueblo de Israel, que habían nacido con él. Y oye lo que les dice en Josué 24:15. Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río Jordán, del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo creo que eso debería decir todo hombre en todo hogar.
yo y mi casa serviremos al Señor. Es de alguna manera como que él está remarcando esa afirmación. Lo que él estaba diciendo, si ustedes no quieren servir a Dios, no importa. Mi esposa, mis hijos y yo serviremos al Señor. Hay una forma, hermanos, amigos, hay una forma que Dios ha establecido en las Escrituras en la cual nosotros tenemos que servirle y adorarlo. La adoración al Señor no debería ser como a mí me parece, como yo creo. ¿Por qué tiene que ser así? La gente dice, bueno, no es que tiene que ser así. Tú aquí no ves tal vez tanto drama, tanto pantomima, tantas exhibiciones. Porque nosotros creemos que de este lugar lo que tiene que salir es la palabra del Señor, no mi experiencia. No estamos para entretener a las personas, sino para que reciban una verdad espiritual que los haga libres, que te edifiquen y que Dios lo haya dicho. El estándar de la adoración a nuestro Señor no es algo que debe ser tenido en poco ni debe ser disminuido. De ahí la reverencia que debemos tener nosotros en este culto a nuestro Dios. Mientras nosotros le oramos, cuando le cantamos, cuando se bautiza a alguien, cuando la palabra de Dios se predica. Queremos una reverencia, hermanos, no porque se nos antoja, sino porque nuestro Dios es digno de ser adorado y honrado y reverenciado, muy reverenciado. Por lo tanto, la adoración a Dios debe ser en base a lo que Él ha establecido y no en base a lo que no está prohibido o no está escrito, a lo que Él está establecido. Si tenemos una claridad de que el domingo es el día de adoración, que el domingo es el día del Señor, en casa no debe quedarse ninguno de aquellos que están bajo tu liderazgo. Por supuesto, si eres un líder piadoso. Claro que si eres un creyente, pero no eres un buen siervo del Señor, o no eres un buen líder, no conseguirás hacer prevalecer tu liderazgo varonil piadoso. Y ocurre que este domingo viene tu hijo, el otro día no viene, este domingo viene tu esposa, el otro día no quiere venir, no quiere venir, no quiere venir, y te inventa 1001 excusas. Que Dios nos libre de líderes así. Y de mujeres así también. Que son un tropiezo para que la palabra de Dios corra y su iglesia sea edificada. Porque no solamente son hombres, a veces hay mujeres que uno dice, oye, pero ¿no quieres el banquete de Dios? ¿No quieres el pan de Dios? Bueno, para finalizar, mis hermanos, se me ha ido el tiempo mucho, perdonen. Lo cierto es que Josué murió a la edad de 110 años y fue enterrado. Josué no ha sido olvidado, su legado aún permanece. Dice Josué 24, 29 y 30. Después de estas cosas, Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, murió a la edad de 110 años y lo sepultaron en la tierra de su heredad, en Timnat Sera, que está en la región montañosa de Efraín, al norte del monte Gaas. Esto creo que yo es lo más relevante en la biografía y el testimonio de Josué. Quiere el Señor levantar en esta iglesia bíblica Pacto de Gracia hombres con un liderazgo varonil piadoso, que muestren una buena relación con el Señor, que sean líderes en su hogar, obedientes a su mandato, porque si eso hay, eso va a ser la diferencia.
Hay muchos matrimonios que están en bancarrota, disfuncionales, por la sencilla razón de que el hombre no tiene un liderazgo allí. No quisiera un esposo así para una de mis hijas. ¿Sabes qué? Pero tampoco quiero que mis hijos no tengan ese liderazgo que deberían de tener en sus hogares. Que Dios añada bendición a su palabra. Vamos a orar. Padre,